Bienvenidos a Mente Abierta. Reyes negros borrados de la historia. Sabemos que todos los reyes provienen de una sola raíz. La Casa Real de Windsor cambió en la Primera Guerra Mundial, 1917, el nombre oficial Saxe-Coburg-Gotha, al más inglés entre comillas Windsor, como si supiera que la rama germano-prusiana estaba a punto de desaparecer, como sucedió, y siendo señalada como una maldita dinastía guerrera y cruel, como realmente lo fueron. La Primera Guerra Mundial terminó con los Habsburgo-austriacos, las dinastías prusianas alemanas, y a través de los comunistas, financiados desde Suiza, los Romanov rusos. Los Romanov no eran la verdadera y antigua dinastía rusa real, Rurik, Shaka, sucursal, cuchillo o piedra, hombres nobles, Sats, sajones, Goldman Sachs, dios egipcio, Sa. Estará relacionado. Las etimologías tienen varias explicaciones para Shah. Rey de Persia también, Shah. Shah Orión, el cazador o el guerrero. De los sajones se puede traducir como cuchillo o piedra. La raíz italiana Shasho es una gran roca o montaña. Tal vez incluso se relacione con los sasánidas, pero sobre todo con el cuchillo Shach, no solo como atributo de guerra, pero realeza. A través de la historia y del Sacro Imperio Romano Germánico, probablemente el verdadero imperio Roma, los sajones ubicados en el sur de Dinamarca, jutos igual a judíos, fueron el enemigo más terrible que tenía y el más difícil de conquistar. Control del mar, saqueo de vikingos y normandos sajones. Esta habilidad para robar la riqueza de las naciones se puede vincular al control financiero de los templarios. Hay muchos aristócratas cuya riqueza proviene del robo y el saqueo. Por ahí tenemos a los Grimaldi, Mónaco. El sajo es muy prominente en las antiguas tumbas de los antiguos reyes georgianos y armenios. La palabra rusa kinshal o daga, relacionada rey con kinshal, cuchillo, daga. Hay algunos rumores sobre el antiguo linaje de descendientes de gigantes y jóvenes reinas humanas que necesitaban asistencia para dar a luz con un cuchillo. Cesárea, Kanyali, Sach, Shach o la palabra rusa para ajedrez, utilizada desde tiempos muy antiguos para mostrar a la aristocracia cómo enfrentarse a un campo de batalla. Es lo mismo, Shak. De hecho, el juego de ajedrez es Shakmati, jaque mate, Shakmat, mat como gran madre primordial o como abeja reina. Originalmente la pieza determinaba ganar el juego, era la reina, como si ganara un juego de ajedrez. Mostraba metafóricamente llegar a la reina embarazada y acuchillar con un cuchillo Sats el útero para conseguir un nuevo rey, Shakmat, jaque mate. Shah, nuevamente relacionada con la palabra árabe sheikh, jeque. Entonces, la aristocracia proviene de dinastías y familias reales que se pueden rastrear casi hasta una sola raíz que significa aristocracia. Hay varias interpretaciones. Lo primero que sale a la superficie es Ares, semidios griego para la guerra, Marte, Ares. Eso probablemente puede explicar, ya que los terratenientes y la Edad Media, que poseían castillos y sus tierras se obtuvieron principalmente a través de la guerra, es importante tener en cuenta que rey, res en latín, hace referencia a un pedazo de tierra, pero no a atribuciones superiores, siendo un rey.
no es exactamente estar en la piedra angular del poder de la pirámide. Rey igual a res, regio, región, se relaciona etimológicamente con res, rey. Entonces un rey tiene la administración de los territorios, pero no significado sagrado. Arriba, en este hipotético vértice de la pirámide, se sitúa el emperador. Entonces un emperador o emperatriz está en un lugar más alto de poder, ya que no solo tiene poderes militares, sino derechos superiores en la legislación, control de dinero, impuestos, y principalmente sobre todas las regiones o poder sagrado. Y por supuesto el emperador representa el único legítimo garantía de sangre azul entre comillas para sobrevivir a través de las edades. Un rey y sus descendientes, su rama real puede perderse, pero el linaje real principal del emperador no puede perderse, ya que es la cabeza de todas esas ramas reales. Es por eso que se utiliza a las abejas reales como una imagen metafórica donde hay una sola abeja reina. Ha habido a través de diferentes épocas una sola sangre, hermandad babilónica, que pudo haber cambiado de apariencia, pero la cabeza de ellos permanece siempre en el más alto nivel de poder, desde la era de los faraones. Recuerden los mapas que muestran a Babilonia en Egipto, en el sitio de Mesopotamia. Entonces tenemos esta rama de realeza, ahora Windsors, como la rama más antigua vinculada a Sage-Coburg-Gotha. La bandera del Reino Unido 1801 representa mucho. Combina las banderas de San Andrés, San Jorge, tres colores típicos masónicos, las naciones más poderosas azul, blanco, rojo, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Rusia. El blanco representa la pureza, comando sagrado. El rojo representa el control de legislación, financiero. El azul representa el poder militar, como la bandera de la OTAN. El simbolismo templario, octogón, está claro en la bandera de Unión Jack. Como Reino Unido, Londres es el núcleo de la realeza real. La colmena de abejas para la abeja reina. Lo interesante aquí es lo que pasó en los viejos tiempos con la nobleza de los negros, cómo parece haber sido borrada de la historia oficial. Nobleza, Nobel proviene de cielo celestial, así personas relacionadas con las estrellas, Evo, Nebo, en ruso cielo. Las sagas de Nibelungos de Alemania se pueden explicar a través de esta etimología. Y señalo específicamente esto por el hecho extraño, entre comillas, de que el escudo de armas de la ciudad alemana de Coburg muestra una especie de príncipe negro o una rama de la realeza negra. Por cierto, fonéticamente Coburg se ve KB igual a Kaba, sumergiéndonos en los viejos conceptos metafísicos egipcios. Copto, nuevamente CP-KB. El Ka es la fuerza vital o el espíritu, energía interna que nos mantiene vivos. Esto es fácil de dibujar o imaginar dentro de una fotografía kirliana que muestra el aura azul que tiene todos los seres vivos, y el Pa, que sería el alma, o lo que sobrevive en esta matriz física más allá de la muerte. Así que aquí podríamos pasar por más allá de las naciones de muerte, entidades, ángeles o demonios, y el conocimiento antiguo para comunicarse con ellos. Recuerda, y debe haber una razón para eso, todos los sistemas religiosos tradicionales y por supuesto las religiones abrámicas prohíben cualquier intento de hacer esto. En el mundo moderno, este conocimiento cae en la clase alta de la aristocracia. Hoy en día la astronomía moderna ha despojado totalmente del concepto real de lo que se llama firmamento, representando un universo muerto entre comillas o material fuera de cualquier otra concepción metafísica. Déjame recordarte que metafísico entre comillas no es una palabra fútil o una invención, sino un lado real, oculto en este mundo físico.
La astrología en realidad ha sido ridiculizada, pero en la antigüedad esas personas sabían perfectamente lo importante que era la astrología. El verdadero conocimiento muy complejo. La astrología, no la astronomía moderna llena de cuentos para niños. Entonces, tratando de no llevar esto tan lejos a una conspiración entre comillas, quién sabe quién gobierna este mundo, me refiero a entidades metafísicas que a primera vista suena ridículo, pero en realidad no lo es. Por otra parte, probablemente ignoramos cómo funciona el poder real en la parte superior de la colmena o la piedra angular de la pirámide de estos aristócratas o gente de sangre azulada. Como nos hemos visto obligados, muy explícitos hoy, estando totalmente desprovistos del lado espiritual de la vida, y eso tiene consecuencias muy dramáticas sobre el conocimiento real, a descartar o perder el vínculo con el lado metafísico. Estamos muy cerca de los zombies o nazis llamados Untermenschen, infrahumanos, totalmente indefensos frente al conocimiento que la alta aristocracia guarda desde tiempos muy remotos. Nazi, NASA, me interesa la realeza de los negros y por qué han sido borrados de la historia oficial como si nunca hubiera sucedido, ya que una intuición me dice que este hecho está relacionado con este tipo de encubrimiento de conocimientos antiguos. ¿Qué pasó con la nobleza de los negros? Hay muchas imágenes, manifestaciones artísticas que nos muestran reyes negros, princesas negras, en tiempos recientes como el Renacimiento. Podríamos trazar una línea de separación desde el siglo XVIII como si nunca hubiera sucedido, pero hubo una realeza negra. La historia oficial nos dice que los negros casi nunca evolucionaron demasiado en el ranking de una civilización, colocándolos más o menos en una etapa neolítica, varios milenios de desarrollo de civilización, algo que puede ser falso. Benetian Moore de Shakespeare representa una persona negra. Hoy en día el personaje se ha trasladado arquetípicamente al judío codicioso, como se muestra en las películas. Pedro, el moro de Venecia, entre comillas, era un negro, el comerciante negro un moro. Incluso en griego, Mavros permanece como negro, entre comillas, y el país de Mauritania, como todas las costas de África Occidental, estaba gobernado por reyes negros, no por la apariencia real de los moros musulmanes que vemos hoy en día. Morisco tiene dos significados, relacionado con las habilidades de navegación, marineros, personas de piel oscura, marrones, incluso negros. Esto lleva al hecho de que los antiguos fenicios tal vez no eran simplemente piel oscura, pero incluso los negros, no quiero enfocar esto mucho como hace la gente en un debate racial, el mundo antiguo tenía reyes blancos, negros o amarillos. Me interesa saber por qué los negros cayeron en una desafortunada desgracia en todo el mundo. Algunos historiadores argumentan que estos escudos de armas de negros, tanto en Alemania por ejemplo, pueden explicarse simplemente como una pequeña facción de nobleza ganada a través de la guerra, ya que los negros fueron utilizados en fuerzas militares. Pero como sabemos, la aristocracia es un círculo muy cerrado. Puedo entender que fueron utilizados en la guerra y recompensados de alguna manera por eso, pero no se ubicaron ampliamente en posiciones de alta nobleza. Aquí viene el polémico tema de las narices rotas, entre comillas. Hay muchas estatuas antiguo Egipto con nariz rota. Parece que más que una caída accidental o cualquier otra razón, se ha promovido, y tal vez esto comenzó no exclusivamente con la gente blanca en el siglo XVIII-XIX, pero también un poco antes con los musulmanes turcos otomanos, para romperle la nariz a la antigua realeza egipcia, que en los hechos parece una clarísima voluntad de ocultar la fisonomía de los negros. Entonces, ¿por qué? No estoy pensando en debate racial, recojo motivaciones superiores. El debate racial, como algunos otros vectores utilizan para manipular la mente de las personas, divide y vencerás. La razón para ocultar la nobleza negra tiene que estar mucho más oculta en las cuestiones de legitimación de la realeza, borrando así a la realeza negra del club. Quizás la nobleza de negros sabía tanto, hicieron cosas malas o entidades metafísicas equivocadas. De ahí podríamos checar los artículos vudú, santería de la wiki.
Déjenme por ahí sus comentarios, los estaré leyendo. Me despido, los veo más adelante con más información. Hasta luego.